Muy buenas noches a todos. Hoy día, 11 de septiembre de 2024, es una bendición poder compartir la palabra entre todos. Nos toca hoy día comenzar el epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, y esta noche vamos a comenzar con el capítulo 1. ¿Sí? Ok, que el Señor nos guíe y nos dé su Espíritu Santo para esta reunión. Pablo, Pablo está escribiendo, pero ahora dice, ¿quién está escribiendo esto? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primer punto siempre a declarar, ¿quién llama? El que llama es Dios. Entonces, el trabajo que hacemos tenemos que hacerlo porque Dios nos ha llamado, no por ocurrencia humana, ¿sí? Entonces, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, llamado y al mismo tiempo cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos. O sea, podemos ser llamados y hacer malas cosas, pero este es según la promesa de la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. O sea, toda su palabra lo que nos ha dado para adelante, ¿no? ¿Y quién la dio? En Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, que Él es la palabra, ¿no? Muy bien. Pablo, ¿a quién escribe? A Timoteo. No está escribiendo como una persona, aunque le dice amado hijo, sino está diciendo, yo, Pablo, te estoy escribiendo como apóstol nombrado por el Señor, porque Él lo ha determinado. Pero igual, eres mi amado hijo en el Señor. ¿Y qué le dice? Le declara gracia, misericordia y paz. ¿Se han dado cuenta que Pablo, esas tres palabras son las que menciona en casi todas sus cartas cuando saluda? Gracia, o sea, el Señor lo da de regalo, la gracia de Dios en nosotros, misericordia, porque no nos lo merecemos nosotros, ni nosotros tenemos que ver a las demás con otros ojos que no sean esa misma misericordia de Dios hacia nosotros. Y paz, como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esas tres cosas son importantísimas en andar. Andamos en la gracia, en su espíritu de misericordia, porque Dios es misericordioso, y en la paz que sobrepasa todo entendimiento. De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Versículo 3. Doy gracias a Dios, dando gracias, al cual sirvo desde mis mayores. Acá está declarando, como él es judío de nacimiento y su línea paterna y materna eran también judíos entregados a lo que llamamos el Dios de Jacob, ¿correcto? Al judaísmo, pero en buen corazón, ¿no? Al cual sirvo de mis mayores. Fíjense, estaba equivocado, hizo cosas mal, pero siempre estaba diciendo, Él es mi Señor. O sea, hacía las cosas como sirviendo a Dios, o sea, declarándolo su Señor, con errores o aciertos. Entonces está declarado, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Y qué es limpia conciencia? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Cuando estamos orando, en este caso intercediendo y todo, limpia conciencia es las personas, lo que está declarando Pablo, es como mantener a nuestros amigos, seres, familia, plan de Dios, lo que sea, mantenerlo en oración, porque eso es tener limpia conciencia, porque si no lo hago, mi conciencia no está limpia. Tengo que hacer cosas, pero también tengo que orar, ¿ya? Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, mis oraciones noche y día. Ok. Versículo 4. Deseando verte. Cualquier persona que quiere a otra persona, queremos estar con ellos y compartir tiempo con ellos, ¿no es cierto? Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ok. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseo verte porque me acuerdo los problemas o pasajes o emociones o circunstancias que has pasado. Al acordarme de tus lágrimas. ¿Para qué quiero verte? Al verte te voy a estar ministrando y al hacer esto y estar ayudándote me lleno de gozo. O sea, ¿cuál es el gozo? Dar el amor de Dios a otros. ¿Me siguen ahí? Para llenarme de gozo, deseando verte para llenarme de gozo, porque me acuerdo de las cosas que pasas. Todos pasamos por problemas. Entonces, me lleno de gozo cuando estoy ayudando
a un hermano, una hermana, en este caso, a un hijo espiritual, ¿no? 5, trayendo a la memoria, acordándome, la fe no fingida que hay en ti. Se está diciendo, tú no eres un cristiano de nombre, eres un cristiano de hechos. La cual, esa fe, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea que recibieron primero la palabra y luego, cuando posiblemente era un niño pequeño, no sabemos la edad de Timoteo cuando recibió a Jesús como Señor, obviamente primero sus padres, su madre y su abuela lo recibieron, ¿no? Y dice, y estoy seguro que en ti también. No dice pienso, no, estoy seguro, porque he visto actuar el Espíritu de Dios en ti, ¿no? 6, por lo cual te aconsejo, y esto decir es, ya tienes el Espíritu de Dios en ti, ya tienes esa fe, por lo tanto, ya teniendo a Jesús, ahora te aconsejo que sigas esto que te voy a decir. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero después me viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego? Interesante, fuego. Acá no está hablando fuego como el infierno, ojo, está hablando aviva el fuego del don de Dios. O sea, por ejemplo, tú tienes en una cocina, estás cocinando algo, a un fuego bajito, bajito. Se demora un montón de tiempo para que el agua caliente, ¿no? Y cocinar, ¿no? Pero a veces hay que hacerlo así, pero a veces lo tenemos demasiado bajo y no termina nunca de cocinarse. O sea, hay que avivar el fuego. Eso se refiere a ponerle punche al asunto. Acá se refiere al fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está diciendo que usemos el don, que le demos más energía, que lo practiquemos de tal forma que va produciendo más y más fruto. No descuidemos los dones que Dios ya nos ha dado. En otras palabras, es lo que está diciendo. Ahora, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok. El Espíritu de Dios no es cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ok. Poder significa que tenemos el poder de Dios. Amor es porque hacemos las cosas por amor a Dios y a los demás y a nosotros mismos. Y dominio propio significa equilibrio. O sea, podemos controlar para no salirnos del camino. ¿Correcto? Ok. Pero ¿por qué habla de esto? Está diciendo que hay un don en cada uno de nosotros, pero por miedo, ¿qué dirán? ¿Qué van a pensar? ¿Me van a recibir? ¿No me han recibido? No lo avivamos, no lo usamos para Dios. Y ahí viene la pregunta para nosotros. ¿Qué don de Dios no lo estamos usando? ¿Cuál don de Dios lo estamos ah, relegando, dejando de lado, como que se va bajando? ¿Pero por qué? ¿Por miedo a que van a pensar? ¿O por miedo a cómo el Señor me va a usar? ¿O por cambiar el plan, cambiar el plan, ¿sí? Por cambiar el plan que Dios tiene para nosotros? Porque a veces tenemos miedo del plan de Dios o queremos hacer lo nuestro. Eso se llama espíritu de cobardía. En eso está hablando, no está hablando alguien, sino que el enemigo también espiritual, nuestro enemigo espiritual, trata de que no avancemos. Por eso dice, ¿cuál es el consejo? Tú ya tienes la fe, tú ya tienes al Señor. Ok, te aconsejo que avives, avivar los dones que Dios ya nos ha dado. ¿Eh? Usemos esos dones para la gloria de Dios. Muy bien. Por tanto, versículo 8. Por tanto, no te avergüences, porque la vergüenza es una forma de miedo también, de cobardía. ¿Eh? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Ok? Miren, cuando no hablamos del Señor, dice, ¿qué van a pensar de mí? Ojo, nos estamos avergonzando de Dios. ¿Por qué? Si Dios es lo máximo del universo, lo más valioso, y tenemos miedo de hablar de lo más valioso del universo, entonces estamos avergonzándonos del mensaje que Dios nos ha dado. ¿Ok? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Por qué? Porque la situación de Pablo era, estaba preso, lo querían, lo acusaban de un montón de cosas para ejecutarlo. Efectivamente lo ejecutaron al final. No sabemos exactamente qué, cómo fue el juicio, no lo menciona la Biblia, sabemos que fue ejecutado.
Pero cuando uno está en esa situación, el mundo puede ver como este es un delincuente. Entonces uno puede avergonzarse. Pero estamos defendiendo en este caso, o Timoteo está defendiendo a Pablo, que él sabe que está haciendo lo correcto. Y está haciendo lo correcto no solamente como ser humano, está haciendo lo correcto para el Señor. Entonces, al defenderlo a Pablo, está defendiendo a Dios. ¿Ya? Entonces, no te avergüences de dar testimonio de tu Señor ni de mí, preso suyo. ¿Preso suyo? ¿Dios lo apresó? No. Estoy preso por, para Él. O sea, estoy haciendo las cosas para Él. O sea, porque Él es mi dueño. Entonces, como cuando me apresan a mí, están apresándolo también a Dios. O sea, están tratando de meter en la cárcel a Dios. No pueden, por supuesto, ¿no? Pero ese es el sentido por ahí. No te avergüences, dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vas a tener aflicciones, todos vamos a tener aflicciones, pero dice participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando estamos actuando por amor a Dios, no todo va a salir perfecto. Y cuando esté pasando algo mal, tenemos que participar de esas aflicciones. O sea, no negarlas, no decir, no, no, no pasa nada, sino porque están viviendo, o sea, participar es sacarle el jugo a la aflicción, según el poder de Dios, no son nuestras propias ideas. ¿Para qué? Para crecer en Él. ¿No? Dice así textualmente en Hebreos, ninguna aflicción al presente, en el momento que lo estás pasando, es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces ese proceso nos va a dar fruto apacible de justicia. Entonces hay que participar en las aflicciones, no añadiéndoles, sino viviéndolas en el poder de Dios, no disfrutando, que decir, ay, qué rico que me están pegando, que me están metiendo en la cárcel. No, no estamos hablando de eso, sino mirando con los ojos al futuro de lo que Dios nos tiene, pero al mismo tiempo no negando qué está pasando. ¿No? Ok. 9. Según el poder de Dios. ¿Quién nos llamó? Nos salvó, perdón. Jesús nos salvó y llamó. Dios nos salva por su muerte y nos llama. No nos salva para que nos quedemos sin hacer nada. Nos salva y nos llama con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Bien claro, no es porque seamos perfectos o sepamos mucho, no, sino según el propósito suyo. Esto es importantísimo. Dios nos salva y nos llama para cumplir su propósito. Y el propósito de Dios no es egoísta, no es para su beneficio, es para nuestro beneficio, de nuestra familia, de nuestro y de toda la humanidad. No nos pide nada que no es para bien para nosotros y para los demás, aunque no parezca en el momento. Entonces, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, porque es de Dios, es una cosa que Dios nos da, no por nuestras obras, sino por su gracia, que nos fue dada, ojo, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios, antes de que hiciera todo este universo, ya nos había concedido esa gracia en Cristo Jesús. Antes de los tiempos, antes que comenzaran los tiempos, acuérdense, en el mundo del espíritu, dice la Biblia, en el Apocalipsis está mencionado, no existe, el tiempo no será más, porque no existe el tiempo existe a partir de la creación y todo el movimiento que tenemos ahora en la parte física, pero luego el tiempo no existirá más. Eso está anunciado y eso es un asunto de física cuántica y física muy interesante, pero que no vamos a hablar ahora. Pero ya Dios nos ha dado esa gracia desde antes. O sea, ya venimos al mundo para ser hijos de Dios, como llamados para hijos de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, y ese cuerpo único que va a, a- a seguir adelante por la eternidad. Es impresionante, ¿no? Ya nos ha dado esa gracia antes de los tiempos de los siglos. 10. Pero que ahora ha sido manifestada. O sea, esa gracia recién se manifestó y fue visible por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte. Y si todo el mundo piensa, bueno, pero todavía nos morimos. No, a esta muerte se refiere una palabra que dice, estaban muertos en sus pecados y han nacido de nuevo.
Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. No era reencarnarse, sino nacer en el espíritu, ¿no? El que no nace del agua y del espíritu, el agua es nacimiento físico y el espíritu es el nacimiento espiritual, entonces no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, acá dice, el cual quitó la muerte. Se refiere a esa muerte al vivir en el mundo de pecado y ahora hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. O sea, ¿qué cosa hizo? Quitó la muerte. Ya no existe la muerte en nosotros, la verdadera muerte, la muerte en el pecado no existe ya en nosotros. Ya estamos libres de eso. Todavía hay la muerte física, pero eso es momentáneo. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas. Por si acaso, Evangelio nosotros pensamos que son los escritos. Sí, se llaman evangelios, pero la palabra evangelio significa las buenas nuevas, la noticia de las buenas nuevas. O sea, los evangelios se escriben dando las buenas nuevas de Cristo para el mundo. Esa es la idea, las buenas nuevas. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por la palabra, las buenas nuevas. O sea, estamos muertos, ya no estamos muertos, estamos a vida, pero a vida eterna, inmortalidad. Eso es lo que nos pregunta el Señor, vida eterna. 11 del cual, de ese evangelio, yo fui constituido por Dios, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dios lo llamó a Pablo mayormente para llegar a los que no eran judíos. Sí, predicó a un montón de judíos y tuvo judíos de ayuda. Timoteo era judío, él era judío y predicó a muchísimos judíos, pero su misión principal era a los gentiles y eso es lo que más hizo y ganó muchísima gente para Cristo así, ¿no? Ok, 12. Por lo cual, por ese llamamiento, tiene una consecuencia, siempre. Obviamente, recibo al Señor, recibo la salvación, recibo todo, pero también tiene consecuencias en el mundo. ¿Se acuerdan en 1 Corintios cuando dice que para la palabra, la predicación de la cruz, es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios? Entonces dicen el 12, por lo cual, asimismo padezco esto. En el trabajo del Señor vamos a pasar pruebas. Entonces, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Miren, estaba preso y los presos, como repito, eran considerados una basura por inferiores, delincuentes, no buena gente, etcétera, ¿no? Desprestigiados, lo que quieras. Pero no me avergüenzo, a pesar de estar en una situación dificilísima. ¿Por qué? Dice, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién le he creído? A Cristo y a nuestro Padre Celestial. Y estoy seguro, o sea, no hay lugar a dudas, de que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Qué interesante es esto. Cada vez que hacemos algo en amor al Señor en su obediencia, no estamos buscando recompensa. Ok, no deberíamos estar buscando recompensa en amor. Pero el Señor también dijo, es necesario que el que cree en Dios, ¿no? Crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el versículo. Pero el Señor, Pablo está declarando acá que todo lo que ha hecho ya está en un depósito que Dios, Jesús y Padre están guardando, en un depósito que nadie lo puede disminuir, nadie lo puede tocar. Y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No se olvida de ninguna de nuestras acciones. Por eso dice, bien fue buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para el día se está refiriendo cuando entremos en el reino, ¿no? 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes. Porque podemos hablar la palabra, pero cambiarle la forma o adornarlas de una forma que no es el verdadero mensaje. De repente lo ponemos un poquito más suavecito, lo cambiamos de colorcito para que sea más apetecible. Podemos cambiarle un poquito, no el mensaje, sino la forma de presentarlo, pero la forma, o sea, el núcleo, lo que realmente es el corazón de lo que Jesús dijo, no podemos cambiarlo nada, debemos retener la forma. A eso se refiere. No podemos dar un mensaje aguado, tenemos que saber cómo dar el mensaje, que es diferente,
pero no un mensaje aguado. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, las palabras que Dios nos ha dado, que son sanas, ¿no? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra vez es creyendo en Jesús y en su amor, en su misericordia, en su forma de tratar, no imponiendo nada. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra vez, ¿quién está ya morando en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo Jesús, recibimos el arras del Espíritu, es un adelanto, y ya mora en nosotros. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, tenemos, acá guardar, acuérdense la palabra guardar, no es esconder, no es encerrar sin hacer nada, ¿no? Vamos a explicar mejor la palabra guardar. En latín y en italiano, guardar, guardare, es tener bajo vigilancia y observación. Entonces, en el versículo anterior que habla de que va a guardar nuestro depósito para aquel día, es aquel que no hay forma de que Dios deje de estar atento a todo lo que hemos hecho y no se pierde absolutamente nada. Y acá guardar el buen depósito no es que lo metemos y lo guardamos en un depósito nosotros por Espíritu Santo, sino guardar significa estar atento a eso. Todo lo que ha sido bueno, estemos atentos, mirando, no perdiendo de vista lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Guardar es mantener bajo observación y vigilancia, por si acaso, ¿ya? No es ponerlo en un cajón y dejarlo guardado sin hacer nada. Es más bien tenerlo en activo. 15. Ya sabes esto. ¿Quién me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes? Ante la cárcel hay algunos hermanos creyentes, hijos de Dios, pero por el miedo, preocupación, economía, lo que sea, lo dejaron a Pablo. O se rindieron, dijeron, bueno, ya no hay solución para él, lo que sea. 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Quiere decir que este Onesíforo, estando en la cárcel, Pablo, igual lo siguió ayudando. Y no dijo, bueno, pues hablaba mal de Pablo, lo que sea, no. Yo lo defiendo porque sé quién es, ¿no? O sea, no se avergonzó de sus cadenas, de la situación en que estaba. Y le está pidiendo a Dios a este que, a pesar de las dificultades, sigue apoyando y sigue creyendo. Señor, bendícelo especialmente. Está orando por él. 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. O sea, está hablando bien de alguien que estaba haciendo. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Eh, Esto significa algo un poquito diferente. Vamos a agarrar el sentido de esto. Conceda al Señor que haya misericordia. ¿Misericordia qué es? Perdón no merecido. Cerca del Señor en aquel día. En aquel día, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? Cuando ya nos vamos acá de la tierra. En otra traducción es que ya ha hallado misericordia por estar cerca del Señor. O sea, el Señor va a reconocer, ¿no? Y darle misericordia porque él ha estado cerca del Señor. En otra traducción dice así, porque el Señor ya nos dijo, actúa por misericordia y por gracia. Gracia y misericordia para el momento que nos vamos a presentar ante Él. Y nuestros pecados los toma Él, ¿correcto? Ya los tomó, pero en el juicio declara que nosotros hemos sido limpiados y pagados nuestros pecados por Él. Entonces misericordia va a ser. Se aconseja al Señor que haya misericordia cerca del Señor. No es que puede perderlo. Concede es como que ojalá que le dé. No, no es así. No es esa la expresión, esto, sino que esté esa, una misericordia de mantenerse siempre cerca del Señor hasta inclusive hasta el día que tengan que partir. Es un poquito diferente, ¿sí? La traducción aquí pierde un poquito el sentido. Ok. Segundo capítulo. Tú, pues, hijo mío, has visto lo que está pasando, que uno reaccionó bien, otros no estaban bien, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ojo, no te esfuerces para conseguir la gracia, no, esfuérzate en la gracia. Ya tienes la gracia, úsala.
¿Ok? Esfuérzate en la gracia es usa la gracia que Dios te ha dado. ¿Ok? Bien diferente. No estamos, las obras no están dando la gracia. Dice que usemos la gracia para multiplicarlo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso quiere decir, busquemos, ayudemos a todos, pero también busquemos personas que estén dispuestos, tengan la capacidad, habilidad, el don de Dios para llevar la palabra más y más a otros. Entonces, si encontramos a alguien que está dispuesto y que tiene la habilidad, pues, ¿qué cosa? Encarguemos, formemos a otras personas para que puedan realizar ese trabajo, ¿ya? Que sean idóneos significa que tengan la habilidad para hacerlo, ¿ok? O sea, idóneos para la habilidad para enseñar y al mismo tiempo idóneos en estar mostrando un buen ejemplo del Señor, porque tiene que ir la enseñanza con un buen ejemplo. Tiene que ser algo que sea armonioso el ejemplo y la palabra, ¿no? Tres, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No está diciendo, oye, pues ponte en situaciones que vas a sufrir más. No. Cuando venga penalidades, súfrelas, o sea, acéptalas y vívelas como buen soldado de Jesucristo. O sea, en otras palabras, con una visión diferente. ¿Cómo es el soldado? El soldado va a la guerra, dice, todo ahí bien, todo tranquilo. No, sabe que va a haber momentos de hambre, va a haber momentos difíciles. Y entonces está en actitud de soldado. Ese es lo que está diciendo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, actitud de soldado. Versículo 4. Ninguno que milita. ¿Quién es que milita? Que está en el ejército de Dios. Que yo nos ha llamado a su ejército. En eso estamos. Y cuando regresemos, vamos a regresar en su ejército. Cuando venga para la batalla de Armagedón. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No dice que no tiene negocios, sino se enreda. ¿Qué significa? Está tan metido en las cosas del mundo que está enredado y está atado y no tiene libertad. O sea, cuando tú militas, tienes que estar alerta en no enredarte en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y eso es cierto, porque el Señor cuando no nos enredamos y nos buscamos a Él, lo estamos agradando. Pero al mismo tiempo, si lo agradamos, recibimos más bendiciones. Entonces es nos da más libertad, más paz, más gozo, más frutos y dones del Espíritu. O sea, es doble, ¿no es cierto? Para el Señor y recae sobre nosotros mismos. Cinco. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ojo, la gente piensa que si no luchamos hasta el final, no vamos a recibir, ¿cómo se llama? La vida eterna y la salvación. No, coronas. Coronas son premios especiales que da el Señor. Ya somos salvos, ya somos familia de Dios, pero aquellos que estamos acá en la palabra y estamos esforzándonos, pero no esforzándonos para lograr premios, sino esforzándonos en amor al Señor, Dios nos va a reconocer con coronas. Y después vamos a ver qué coronas son, ¿ya? Por eso dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras palabras, esforzarnos en la gracia que estaba hablando hace un ratito. ¿Ya? El labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. O sea, no es, ya recibió al Señor, Señor, aquí te entrego todo, tú toma control de todo y no hago nada. No, Señor, ¿qué hago? Y me pongo a trabajar en la obra del Señor. Jesús dijo, no sabes que tengo que estar en los negocios de mi Padre, entonces tenemos que estar en el negocio de nuestro Padre, de nuestro hermano y de nuestro Señor Jesucristo para su gloria. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Vamos a participar de los frutos, o sea, vamos a tener más frutos aquí y más recompensas. Las recompensas vienen por las obras del Señor, ¿sí? Siete, considera lo que digo, o sea, todo eso que te estoy diciendo, considera, o sea, dale vuelta, medítalo, piénsalo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Que vayamos, pues tenemos que pedir eso también para nosotros, que podamos entender la palabra del Señor y ejecutarla más. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ok, del linaje de David es algo importante aquí, porque esa es una profecía antigua que el Mesías iba a venir de la casa del linaje de David y para adelante. Y en Mateo vemos una cronología del linaje de cada uno hasta María.
Hay un pequeño error ahí en la traducción, pero esos están mostrando que Jesús viene de la casa de David. Y eso es importantísimo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Acuérdense que el linaje venía por el lado femenino. O sea, cuando habla esto, Pablo, es bien claro para ellos. Para nosotros siempre pensamos que el linaje, aunque se menciona a los padres, es por el lado femenino. Porque la madre es la madre tiene que venir del linaje de David. La madre viene del linaje de David y ahora sí, de esa madre sale un hijo del linaje de David. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué conforme a su evangelio? Como él, tú dices, uy, pero él no escribió ningún evangelio. Es que nuevamente, evangelio no es un libro. Evangelio significa las buenas nuevas, conforme a las nuevas nuevas que yo he estado proclamando y dando, porque el Espíritu Santo me las dio para ustedes. Eso significa mi evangelio. En el cual, realizando este trabajo, sufro penalidades, hasta prisiones. Ha pasado por muchas pruebas. A modo de malhechor, que es lo que estaba diciendo antes. O sea, estas penalidades, estas prisiones, ¿cómo lo tratan? Como un malhechor. Más, la palabra de Dios no está presa. Dicen los Hechos de los Apóstoles que cuando lo apresaron, él pudo seguir. Los soldados, al ver los milagros que habían pasado y las curaciones y todas esas cosas, y lo apoyaron, lo ayudaron para que la gente pueda seguir viniendo y recibiendo la palabra mientras él estaba preso. No lo metieron en una prisión directa, sino en una casa separada con guardas, que poner guardas ahí cuesta dinero y plata y tiempo, ¿no es cierto? Y no en una cárcel donde es más fácil controlarlo a los presos. Lo tuvieron así. Entonces la palabra de Dios no está presa. La gente venía para recibir la palabra con él, ¿no? 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto. Soporto nuevamente no es, ay, tengo que soportar. No, soportar es, hago las cosas para apoyar lo que Dios está haciendo. Todo lo que está pasando lo uso como una herramienta para sostener la obra de Dios, para que la obra de Dios crezca más. ¿Ya? Todo lo soporto por amor de los escogidos. Prueba que venga, la uso para la gloria de Dios, por amor de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Todos los que han recibido o van a recibir a Cristo Jesús como Salvador. Para que ellos también, los escogidos que todavía no han recibido, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Otra vez, la salvación es para siempre y es en la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y acá estamos, en palabra fiel es esta, que es muy interesante. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aquí la gente piensa, uy, tenemos que ser mártires. No, si somos muertos con Él, ¿te acuerdan que tenemos que morir? Morir a los pecados. A recibirlo a Cristo, hemos muerto con Él. Así como Él murió en la cruz y murió por nuestros pecados, nosotros morimos, ¿sí? Simbólicamente, a los pecados. Entonces empezamos a vivir con Él, ¿ya? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Jesús sufrió, le pasó feo, ¿no es cierto? Si sufrimos por Él, en Él, esa parte que vamos pasándola, vamos a ser recompensados. Pero si lo negáramos, Él también nos negará. No dice si fallamos, si lo negamos. Negamos significa no quiero saber nada con Él, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, acuérdense. Si fuéramos infieles, mira, diferente. Una cosa es negarlo y otra cosa es ser infiel, o sea, fallar o pecar. ¿Ah? El único pecado que no se perdonará es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera, ni nadie lo puede arrebatar de mi mano. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Dos hijos, uno se portó pésimo, pero el padre siempre, él es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Se ha portado pésimo, ha perdido la herencia, ha pasado muchas pruebas y está con dificultades enormes, pero sigue siendo mi hijo. ¿Sí? Ok, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, que estemos atentos al sentido profundo de amor al Señor y no tanto las palabras de discutir, yo pienso esto, yo pienso lo otro, ¿no? 15. Procura, procura, o sea, trabaja en eso, con diligencia, o sea, con todo el corazón, con fervor, con todo tu corazón. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ojo, acá la palabra aprobado
no significa que Dios te puede jalar el examen. Significa presentarte Dios aprobado, significa hacer lo mejor, procura presentarte como, que procuremos hacer lo mejor que podamos para que puedan ver a Dios y su amor en nosotros. Y que creo que no tiene que avergonzarse, hay que procurar, que no tenemos errores, vamos a cometerlos, pero procuremos tener la menor cantidad de errores posibles y que usemos la palabra de verdad lo mejor posible, que estudiemos la palabra y que lo usemos para su gloria. Ok. 16. Más, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, si estamos andando en conversaciones inútiles, vanas y tonterías por aquí y por allá, eso nos aleja de lo, de la piedad. Lo contrario a la piedad es la impiedad. O sea, estar cerca de Dios es su plan, es piedad. Y la gente piensa piedad es solamente tener compasión por el pobre, ¿no? Piedad significa estar en la palabra, en el Espíritu de Dios. Y eso obviamente lleva amor y compasión por otros. Porque el amor de Dios, si no estamos ahí, hablamos de otras cosas, se va como, eh, no es fumando porque no se puede ir, pero es como diluyendo, ¿no? No podemos diluir a Dios, pero nosotros nos estamos desintonizando del radio de la palabra de Dios. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Cuando estamos hablando cosas que no debemos y se nos ocurren cosas y nos pelamos, esa palabra carcome y causa grandes daños. Y está hablando de dos que estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿A qué se refiere con esa resurrección? Está hablando del arrebatamiento, por si acaso. O sea que ya hubo la resurrección de los muertos, ya ocurrió. Y Jesús dijo, hasta que no pase esto y esto, en Mateo 24, y se manifieste el hombre de pecado, etcétera, etcétera, no va a regresar y venga la tribulación, ¿no? Y estaban enseñando algo completamente opuesto a lo que Jesús había enseñado. Entonces, ¿qué están carcomiendo como gangrena a otras personas? Tener mucho cuidado que no estemos firmes en la palabra y desviados. Que se desviaron de la verdad, que dice ahí, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sueño, este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un sello significa una marca, es componer nuestro corazón. El Señor conoce a los que son suyos. Conocer es tener una relación íntima, ¿no? Entonces el Señor tiene una relación íntima con los que son suyos. Siempre está pendiente de nosotros y nosotros con Él, ¿no? Aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es algo que nosotros tenemos que declarar. Nosotros estamos invocando el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Entonces tenemos que apartarnos de iniquidad. Esas dos cosas debemos tenerlas como sellos que estamos viendo objetivamente en nuestra vida. A veces podemos ponernos un cuadrito o algo que sea, tengo que apartarme. Como estas dos palabras es importante para no salirnos del camino. Tenemos que recordarlo continuamente. Acá hay una declaración interesante. Esto ya es sobre la iglesia en general. Y vamos a ver. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. O sea, como iglesia somos una barbaridad de personas y cada uno somos instrumentos o utensilios de diferente material. Ojo, dice acá. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de lo que estaba hablando antes, de estas mentiras, de estas vanas palabrerías, etcétera, 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 si se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Todos nosotros somos de diferente material, pero ¿lo vamos a usar ese material para honra de Dios o para algo mal? Porque podemos tener dones y usarlos pésimo, o tenemos muy poquitos dones pero usarlos muy bien. Alguien, digamos que solo tiene un montón de dones, uno que tiene, digamos que sea de barro, tiene pocos dones, por decir así, pero si los usa para la gloria de Dios, ¿quién es el que vale? ¿El que luce como oro o el que luce como barro? El que se usa para la gloria de Dios. Entonces ahí dice, si uno se limpia de estas cosas, las cosas viles, será instrumento para honra. O sea, no importa si luce como oro, como plata, como piedra preciosa, como barro, si tú te limpias, o sea, dejamos que el Espíritu Santo nos limpie, entonces, ¿qué vamos a hacer? Instrumentos para honra. Santificados, ¿qué significa? Limpiados, útiles al Señor. Alguien que le sirve realmente al Señor, que es útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Eh?
No interesa cómo luzcamos, es cómo nos entregamos. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que, de corazón limpio, invocan al Señor. Ok, huir de las pasiones juveniles, no creo que tengo que explicar mucho esas cosas, pero ahí día dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, estas cuatro cosas, justicia, fe, amor y paz, tenemos que estar con otras personas. El cuerpo de Cristo, gente que está invocando el nombre del Señor con corazón limpio. O sea, una cosa es, estamos para testificar a todos sin excepción, sin juzgar a nadie, pero nuestra relación íntima, la gente con la cual convivimos, andamos, compartimos, ya no como testificadores, sino como familia, y no me refiero solamente a familia carnal, familia espiritual, tenemos que juntarnos con gente de corazón limpio, con que de corazón limpio invocan al Señor. Corazón perfecto, no. Corazón limpio, santificado por la palabra. Y tenemos que reunirnos y ayudarnos los unos a los otros. Esto es muy importante. ¿Ya? ¿Con quién te juntas? Testificar a todo el mundo, pero con quién estableces esa relación cercana para crecer en el Señor. ¿Ya? 23. Pero desecha. No dices, baja un poco, no. Desecha las cuestiones necias e insensatas. Sácalas de tu cabeza. ¿Sabes lo que está haciendo daño? Sácalas. Sabiendo que engendran contiendas. Esas cuestiones necias e insensatas lo único que hacen dar problemas. En el momento parece que es una gracia, a veces como una broma. No. Fíjate qué fruto dan. Si dan mal fruto, son necios e insensatos. ¿Por qué? Porque engendran contiendas. Todo lo que engendre una contienda es necio o insensato. Hay que saber presentar las cosas para no engendrar contiendas, sino que más bien la gente le guste. Tenemos que ser unos buenos vendedores. Promocionar a Cristo adecuadamente para que la gente quiera a Cristo y su palabra. Y 24 dice, porque el siervo del Señor, o sea, el que está trabajando en la empresa del Señor, que estamos todos nosotros, no debe ser contencioso, no pelearte, discutir, no, sino amable para con todos. Mira qué requisito tan importante. Amable también es colocar la acción, no, amable, sino que estás mirando, viendo las necesidades y viendo cómo vender el producto de Jesús y su salvación, ¿no? Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sufrido quiere decir que, pucha, no va a ir todo fácil, pero acá estoy, ¿no? Que con mansedumbre, obedeciendo a Dios, ojo, mansedumbre es aquel que obedece a su amo. O sea, con mansedumbre, no como yo pienso, sino obedeciendo la palabra en mí, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. Con mansedumbre siguiendo la guía del Señor, ¿ok? Mansedumbre significa eso. Corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, hay gente que recibe al Señor, ¿sí? Hay otros que reciben al Señor y que hay que corregirlos, pero acá está hablando de gente que no ha aceptado a Dios y tenemos que ayudarlos a ver que están en camino equivocado. Corregir es, estás en camino equivocado. Pero ¿cómo corriges? Es, mira el fruto que te está dando y mira el fruto que da por acá. Te convendría más ir por acá. Ese es corregir. No, no, mostrando el lado brillante y al mismo tiempo diciendo, mira, cuando no buscas este lado brillante, consigues esto. Y este es el lado sucio que te da problemas y que no te da bendiciones. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Entonces tenemos que enseñar los frutos. Entonces, eso es importantísimo. A los que se oponen a la palabra de Dios, porque también muchas personas, la forma como se ha presentado lo niegan o la falsamente llamada ciencia nos engaña y que tenemos nuestras propias ideas y voluntades, ¿no es cierto? Entonces, tener que con mansedumbre, obedeciendo a Dios, corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay gente que se resiste a la verdad un montón de tiempo y de repente ¡plop! Cambia y se vuelve un súper seguidor de Cristo. Hay un montón de ejemplos así. Y mira, se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando no has recibido a Cristo, estás preso en el lazo, o sea, muerto en pecados, enlazado por el diablo. Estamos cautivos bajo su voluntad. Cuando logramos que la gente reciba a Cristo, lo estamos liberando de esas ataduras.
Obviamente el Espíritu Santo va a tener que seguir trabajando para librarnos de un montón de ataduras que todavía tenemos, pero ya no estamos a voluntad del diablo, ya estamos bajo la voluntad de Dios. Y cuánto dejamos que esa voluntad actúe en nuestra vida nos va a cambiar muchísimo. Ok, buenas noches. Acá acabamos el segundo capítulo de la carta a Timoteo, segundo de Timoteo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.